Bienvenidos a este vídeo del curso práctico de Bioestadística con R. En este nuevo vídeo aprenderemos a construir tablas de frecuencias, pero esta vez agrupando los datos en intervalos. Esto es útil si trabajamos con variables continuas o si trabajamos con variables discretas que presentan un gran número de valores distintos. Por ejemplo, si vamos a recargar y cargamos el conjunto de datos de las notas del curso, si quisiéramos construir una tabla de frecuencias para la variable nota, podemos observar que las notas que aparecen son muy distintas y apenas se repiten, de manera que si no agrupásemos en intervalos, tendríamos una tabla enorme que apenas sintetizaría la información. En este caso es mucho más interesante agrupar las notas en intervalos y calcular frecuencias asociadas a estos intervalos. Para construir la tabla de frecuencias agrupando en intervalos, iremos al menú Teaching y elegiremos Distribución de frecuencias, Tabla de frecuencias. En el cuadro de diálogo que aparece, simplemente tenemos que seleccionar la variable para la cual queremos la tabla de frecuencias, en este caso la nota A, en el campo variable a tabular. Y en la pestaña de clases haremos clic en la casilla de agrupar en intervalos. Le damos al botón enviar y con esto en la ventana de salida tendremos ya la tabla de frecuencias de la variable nota. Pero en lugar de tener las notas de la asignatura A, tenemos los intervalos para las notas, que en este caso se han creado 7 intervalos que irían de 2 a 3 sin incluir el 3, de 3 a 4 sin incluir el 4, de 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7, de 7 a 8 y de 8 a 9. Y como cualquier tabla de frecuencias, pues tendremos también las columnas correspondientes a las frecuencias absolutas, que en este caso indica el número de alumnos que van a tener una nota que cae dentro de cada intervalo. Así tendríamos 3 alumnos que han sacado una nota entre 2 y 3 sin llegar a 3, 6 alumnos que han sacado una nota entre 3 y 4 sin llegar a 4, 12 alumnos con una nota entre 4 y 5, 11 alumnos con una nota entre 5 y 6, 9 alumnos con una nota entre 6 a 7, 8 alumnos con una nota entre 7 y 8 y 7 alumnos con una nota entre 8 y 9. A continuación tenemos la columna de frecuencias relativas, que se obtenía dividiendo las frecuencias absolutas entre el tamaño de la muestra, que en este caso son 56 alumnos. Tenemos a continuación la columna de frecuencias absolutas acumuladas, que se obtenía acumulando o sumando las frecuencias absolutas, y finalmente la columna de frecuencias relativas acumuladas, que se obtenía dividiendo las frecuencias absolutas acumuladas entre el tamaño de la muestra. Bien, en este caso el número de intervalos se ha obtenido aplicando el método de Sturges, que básicamente toma un número de intervalos próximo al logaritmo en base 2 del tamaño de la muestra. Pero existen otros métodos de determinación. Si quisiéramos un número de intervalos distinto, podemos ejecutar de nuevo el procedimiento y en el cuadro de diálogo que aparece hacemos clic en la pestaña de clases, donde aparecen los distintos métodos para definir los intervalos. Por defecto aparece el método de Sturges, pero hay otros métodos más como el de Stockdale o el de Freeman-Diaconis, pero quizá el más interesante sería el que nos permite decir cuántos intervalos queremos de manera aproximada o incluso tener un control absoluto sobre el número de los intervalos y sus límites, marcando la opción definir los límites de los intervalos e introduciendo en este campo los valores de los puntos de corte que delimitan los intervalos. Por ejemplo, podríamos estar interesados en definir intervalos que se correspondieran con las calificaciones. Para ello indicaríamos los siguientes puntos de corte: 0,5, esto para los suspensos, 7 para los aprobados, 9 para los notables y finalmente 10 para los sobresalientes. Si le damos al botón de enviar, aparecerá una tabla de frecuencias que ahora contiene 4 intervalos que se corresponden con las calificaciones. De 0 a 5 sin incluir el 5 serían los suspensos, de 5 a 7 sin incluir el 7 los aprobados, de 7 a 9 sin incluir el 9 los notables y de 9 a 10 los sobresalientes. Existe también la posibilidad de poder comparar las distribuciones de frecuencias de acuerdo a alguna variable categórica o factor. Por ejemplo, si queremos comparar cuál es la distribución de notas según el sexo, podríamos hacer clic en el botón ejecutar de nuevo y en el cuadro de diálogo que aparece podemos activar ahora la casilla de tabular por grupos y en variable agrupación seleccionar la variable sexo.
Le damos al botón enviar y con esto obtendríamos ahora dos tablas de frecuencias, una para mujeres y otra para hombres. De esta manera podemos comparar cuál es la distribución de notas en hombres y mujeres, y así a simple vista podemos ver cómo, por ejemplo, no hay ningún hombre que haya tenido una nota entre 9 y 10, es decir, sobresaliente, mientras que sí que hay una mujer que ha obtenido una nota entre 9 y 10. O si nos fijamos en la columna de frecuencias relativas, podemos ver que el porcentaje de hombres que ha suspendido la asignatura, que ha tenido una nota entre 0 y 5, es casi de la mitad, un 48,48%, mientras que en las mujeres solamente hay un 21,74% que han suspendido la asignatura.